Muy buenos días. ¿Será que nos escuchan? Sí, Nancy, se escucha perfectamente. Gracias. De la edición 18 del Escobeca de posgrado, pues en esta ocasión realizada por tercera ocasión con una versión online, siempre para tener la oportunidad de acercar esas oportunidades de becas que existen en diferentes partes de diferentes instituciones y países que siempre pues tienen esa facilidad para poder realmente llevar esa especialización, ¿verdad?, que los diferentes profesionales requieren. Así que es en esta mañana que estamos pues ya, como lo decíamos, en la segunda jornada de la edición número 18 de Expobecas de posgrados y tercera versión online. Recordar pues que todas las semanas se estarán llevando a cabo diferentes ponencias donde van a poder dar información de diferentes instituciones y países sobre estas oportunidades de becas que existen actualmente. Comentar también que para todas las personas que quieran hacer sus preguntas o comentarios, también por favor hacerlas en la parte de en el icono de comentarios, por favor, donde está ese icono, por favor, y pues escribiendo ahí cada una de las preguntas, y al final de la ponencia pues se dará respuesta a cada una de las inquietudes que tengan los participantes. Así que pues pedirles, ¿verdad?, que desde ya tengan en mente cada una de las preguntas que quieran hacer. Y para pues dar por iniciada esta ponencia, invitamos y le damos la bienvenida al mismo tiempo al ingeniero Romeo Calderón, encargado de negocios de la Embajada de Canadá, quien pues también nos dará esta mañana esta presentación acerca de las oportunidades de estudios en Canadá. Así que de esta forma le damos la más cordial bienvenida, ingeniero Romeo. Gracias por siempre estar presente con CONACYT y pues dar siempre esas oportunidades y dar siempre esa información muy importante que pues sin duda sabemos que va a ser de mucha ayuda para muchas personas que están pendientes en esta mañana. Buenos días a todos, muchas gracias. Es siempre un gusto compartir con ustedes. Ya puede iniciar, Romeo. Perfecto. Bueno, buenos días. Como les digo, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera agradecer nuevamente al CONACYT por esta oportunidad que se nos da. Siempre ha sido un gusto. Creo que ya llevamos varios años con Rina en esto y la verdad que es un verdadero placer. Para esta mañana yo he preparado mi presentación, está dividida en 3 secciones principales. Primero les voy a hablar un poco sobre Canadá, para luego adentrar cómo está conformado el sector de educación, y luego pues terminar, que incluye también pues las partes de las becas, y luego terminar con una parte muy importante que es la aplicación a la visa de estudiante. Ups. No tengo, me dice, no tengo control sobre mi presentación. Sí, ahora vemos eso. No se preocupe. Ok. Tiene que irse su presentación, Romeo, y pasarla como una presentación normal desde su PowerPoint, ¿no? Okay. ¿Tú? Con las flechas. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, primero es un pequeño anuncio comercial. En el caso de Canadá, la promoción de educación dentro de la embajada, dentro de nuestras embajadas, recae en la sección comercial. Yo soy el agregado comercial. Nosotros somos una red que a través del mundo estamos presentes en 160 ciudades, que es bastante impresionante. Yo tengo 2,100 colegas, que en su mayoría somos nacionales de nuestros países.
Y aparte pues de la promoción en el sector de comercial, en la parte, perdón, de educación, también promocionamos el intercambio comercial entre empresas, promovemos intercambio de tecnologías, etcétera. Yo trabajo en 11 sectores aquí en El Salvador y la verdad que es bastante dinámico y la educación es una de ellas. En el caso también ya de Canadá, ya en temas generales, quiero comenzar para decirles que este año se celebran 60 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Canadá. Así que nos sentimos muy orgullosos, tenemos presencia en El Salvador desde finales de los 70, así es que ya son ya más de 40 años, pues 60 de relaciones y 40 años de presencia de Canadá aquí en El Salvador. En términos generales, Canadá, y esto es muy importante cuando me adentre a cómo funciona el sector de educación, es que Canadá está dividido en 10 provincias que son federales. Eso quiere decir que cada una de ellas tiene su propio gobierno, por decirlo así. Cada provincia tiene su primer ministro, su parlamento, etcétera, y hay ciertas políticas que ellos manejan a nivel de provincia. El resto pues se maneja a nivel federal. Esto también funciona de igual manera en los 3 territorios. Como ustedes podrán ver, estos son Nunavut, por ejemplo, si fuese un país independiente, sería como el 5º país más grande del mundo por la extensión que se extiende ya casi llegando hasta Groenlandia. Por otro lado, pues Canadá es una democracia parlamentaria. Eso quiere decir que hay un primer ministro y hay un parlamento. En términos de idiomas, se maneja, tenemos 2 lenguas oficiales. Esto es muy importante a la hora de aplicar a una universidad, porque, por ejemplo, y me voy a entrar un poco más adelante, cuando ustedes comienzan a identificar universidades, una de las primeras cosas que les preguntan es si quieren estudiar en inglés o en francés. La parte francesa se concentra más que todo en la provincia de Quebec. Sin embargo, también New Brunswick maneja el bilingüismo. Por otro lado, pues somos una nación de inmigrantes. 1 de cada 6 canadienses no nacieron en Canadá. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, la comunidad salvadoreña representa el 2º grupo de habla hispana más grande dentro de Canadá. Y, por supuesto, en términos de calidad de vida, pues Canadá se maneja entre la parte más arriba de los que famosos del índice de calidad en los últimos 7 años. Como mencionaba, por eso quería mencionar lo de las provincias, porque la educación recae en cada una de las provincias. Esto quiere decir, pues, pero que el estándar de educación se mantiene a nivel federal. Eso les indica que ya sea la Universidad de British Columbia o la Universidad de Halifax en Nueva Scotia, el pensum es relativamente similar, pero la calidad pues la calidad educativa se mantiene. En términos de lo que Canadá invierte en el sector en el sector de educación, pues es básicamente uno de los más altos al nivel mundial. Solo para darles una idea, los canadienses pagan un promedio de un 30 a un 40% de sus ingresos se van en impuestos, pero estos a su vez se convierten en salud y educación gratis para todos los ciudadanos. En términos del número de estudiantes extranjeros, hasta el 2019 habían más de 100,800, de los cuales, pues, de los cuales como 500 son salvadoreños y desde el año pasado han crecido un promedio de 18%. Esto es una idea. En Canadá las universidades tienen una relación muy interesante con el sector privado y esto se convierte pues en oportunidades académicas y empresariales al mismo tiempo. Estas son parte de las empresas más conocidas, por decirlo así, de Canadá. Y por otro lado, también les incluyo algunas invenciones canadienses que en su mayoría tienen la peculiaridad de haber sido inventadas dentro de programas académicos. Así es que, y como ustedes pueden ver, pues son cosas tan
relativamente sencillas del zipper hasta o la batería, por ejemplo, hasta el famoso el robot Canadarm, que es lo que usan las naves, los shuttles norteamericanos para rescatar los satélites cuando los necesitan reparar. Todas estas, como les digo, gran parte de estos inventos pues fueron desarrollados en Canadá. Básicamente también, y esto quiero que mucha gente cuando me dice, investigación, eso quiere decir ciencias. No. La parte de investigación se refiere a todos los sectores. Se puede decir desde finanzas hasta biología, desde medicina, hasta administración de empresas. Todos, hasta cierto punto, muchos de estos desarrollos que se han dado en todas las carreras, pues se han hecho a través de trámites o a través de procesos de investigación en los cuales, pues, 1 de cada 3 se lleva a cabo en las universidades. Y como les digo, esto es un resultado de esa unión tan cercana que manejamos la academia con el sector privado. Como les digo, obviamente, pues, mucha gente piensa en investigación en ciencias, pero como les digo, aquí la informática, por ejemplo, es otro que muchos programas, aplicaciones han sido desarrolladas dentro de programas académicos, pues con obviamente la parte, el apoyo del sector privado. Y esto también, pues más adelante me voy a extender, pero también se convierten en potenciales oportunidades de becas. Básicamente 3, aquí este es un pequeño ejemplo, pues como les mencionaba, de la inventiva de la innovación canadiense. La insulina, el microscopio electrónico y los marcapasos, pues fueron desarrollados en Canadá en colaboración, pues nuevamente entre la academia y el sector privado. Básicamente, a nivel nacional se encuentran 1,800 cátedras de investigación. Esto quiere decir que básicamente son programas específicos dentro de las universidades, pues, que se concentran específicamente en programas de investigación. Que básicamente cómo se divide Canadá. Yo estoy consciente porque en este momento la presentación se concentra en maestrías, pero creo que es importante que ustedes conozcan cómo es que funciona el sistema educativo en general en Canadá, porque esto se va a ver reflejado cuando ustedes vean las aplicaciones. Entonces, básicamente, en la parte de educación de licenciaturas, por ejemplo, hay 2 diferencias muy importantes. Están los institutos de tecnología y están las academias. La diferencia es en que uno se concentra más en programas prácticos, mientras los otros se concentran más en programas académicos. Por otro lado, también en el caso de las artes, tenemos escuelas, conservatorios que se concentran más, pues, son universidades, tienen programas universitarios y están asociadas con universidades, pero por ejemplo, para aquellos interesados en música, por ejemplo, por lo general se van a través de lo que se llaman conservatorios. En términos cuando mucha gente me dice, mire que puedo estudiar en Canadá, solo para darles una idea, existen a nivel nacional 150 instituciones, de las cuales, pues, bueno, repartidas obviamente en más de 1,000 comunidades de costa a costa, y en los cuales se encuentran 8,000 programas entre licenciaturas, maestrías y doctorados. O sea que básicamente la oferta educativa que tiene Canadá casi se podría decir que se puede, casi bueno, no se me ocurre alguna carrera que no les podría decir que no se ofrece en Canadá. Y hay otra cosa que es muy interesante también, que ciertas universidades hasta ofrecen lo que se llaman carreras hechas a las medidas, en las cuales un estudiante, si tiene muy buenas notas, puede hacer una mezcla, por ejemplo, de finanzas con la administración de empresas. Muchas de estas universidades ofrecen esa opción. De ahí, pues, básicamente, dependiendo obviamente del programa, así es la duración de los estudios. En el caso ya específico de los programas de posgrado, pues
hay muchos de los cuales uno estudia y trabaja al mismo tiempo. O sea, y la idea es que al final de esos 2 años, que es por lo general dura un programa de posgrado, la persona ya salga con experiencia, con su título académico, pero al mismo tiempo con experiencia práctica en la parte laboral. Como les decía, también hay programas que son de pasantías o programas de co-op. Co-op quiere decir cooperación entre una universidad en específico y una institución del sector privado, o hasta puede ser también del mismo gobierno, en el cual pues estudiantes hacen esta mezcla, como les decía, de estudio y trabajo. Nuevamente, pues la flexibilidad entre los estudios y la tecnología es definitivamente de vanguardia. Como les mencionaba, los estándares son nacionales, por los cuales, pues en términos de infraestructura, accesibilidad, bibliotecas, laboratorios, etcétera, todas las universidades en Canadá tienen que mantener un mismo estándar. Bueno, como les decía, estamos pues a nivel de universidades, tenemos 95 universidades. Lo que mencionaba, la licenciatura son 4 años por lo general, las maestrías duran 2, los doctorados son básicamente de 3 a 5, y todo esto, obviamente, pues todos los títulos son válidos tanto en los Estados Unidos como en el Commonwealth y aquí en El Salvador. Aquí la verdad que lo único que dependiendo de la carrera, que hay unas por arquitectura y medicina se tienen que inscribir a través de la universidad, pero por ejemplo, el resto pues no hay ningún problema. En términos de facultad, y me voy a extender un poquito más adelante, pues la facultad es, los profesores son profesores a tiempo completo, por lo cual pues el apoyo al estudiante es permanente. Ya había mencionado lo de los laboratorios, y como les decía, la parte también de trabajos dentro y fuera del campus es algo que me voy a extender un poco más adelante, pues, pero es algo importante que lo tengan en mente desde ya. Como les decía, los títulos técnicos básicamente son, dependiendo de la carrera, si son la duración, y básicamente son estudios en el cual se concentran más que todo en cuestiones prácticas. Pueden ser muchas tecnologías en medicina, en arquitectura, hay tecnologías que, como les digo, que son por lo general 3 años, y de ahí pues los títulos universitarios que ya mencioné. Les llamará la atención pues que efectivamente hay ciertas licenciaturas que duran 3 años y por lo general no requieren de una tesis, que yo sé que aquí en El Salvador es la costumbre. En el caso de las maestrías sí, y eso es algo muy importante del cual también me voy a extender ya un poco más adelante. Y finalmente pues los doctorados, que les mencionaba que pueden ser un mínimo de 3 años, ya que la tesis de doctorado es un poco más concentrada, por decirlo así, que una tesis de maestría. Básicamente, ¿cómo es que funciona? Primeramente, en las universidades, la mayoría tienen 3 años, tienen 3 épocas del año, dependiendo de la universidad, en las que pues, dan inicios a clases. Las más comunes son septiembre y enero. Es más, para la mayoría de estudios, para la mayoría de becas en el extranjero, generalmente las universidades le solicitan a las personas que lleguen en septiembre, porque la verdad que así se facilita el proceso de visa y es más fácil. Enero yo honestamente no lo recomiendo, porque como ustedes sabrán, Canadá es un país muy frío, y sinceramente llegar a un país nuevo a 40 grados bajo cero, que es la mayoría es la temperatura promedio, pues no es muy recomendable, pero igual eso es a quien del individuo. Por lo general, nosotros les recomendamos que se hagan, que el proceso de aplicación se comience a hacer por lo menos con 8 meses de anticipación, dado que pues solo la respuesta en sí de las universidades se tarda en un promedio de 3 meses. Es más, cuando usted ya les voy a explicar cómo hacer ingreso, a ver cómo específicamente cada universidad, podrán ver que muchas universidades tienen 2 fechas
de deadline de aplicación para extranjeros y para canadienses. Y precisamente, pues, una de las razones porque para los extranjeros es un poquito antes, precisamente también porque el proceso de visa se alarga un poquito más. En términos de requisitos generales, pues obviamente tener tu título todo relativamente legalizado, etcétera, etcétera. Pues aquí en El Salvador, pues el proceso es, es de la universidad al Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación al Ministerio de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores a la Embajada, que es quien básicamente le da el sello, o sea, para que ya pues esté todo debidamente legalizado. En términos de pruebas de idiomas, hay varias opciones. El TOEFL, el IELTS, el TESI, eso lo van a ver una vez ustedes ya vean los requisitos específicos de cada institución. Otra cosa muy importante, recuerden de que muchos de estos exámenes no están disponibles todo el año, así es que es muy importante a la hora de tomar una decisión, de ver si, pues, de tomar en cuenta que puede pasar un par de meses antes de que el TOEFL o alguno de estos estén disponibles. Por otro lado, también las solicitudes tienen que hacerse directamente con las universidades a través del correo electrónico. Y eso ya les voy a explicar cómo acceder. Y obviamente, pues la admisión se definirá específicamente en el caso de las maestrías, es todo por méritos académicos. Básicamente, el promedio para ser considerado para ser considerado para una beca es de 8 para arriba. Obviamente, entre más altas tengan ustedes sus notas, mejores son sus probabilidades. Y otra cosa, este promedio, pues en el caso de las maestrías, sería por lo menos sus últimos 3 años de universidad, que ese promedio se haya mantenido. Bueno, ahora, ¿qué es lo primero qué es lo que tengo que hacer? En el caso de Canadá, la gran mayoría de maestrías, de becas, la dan directamente en las universidades. Lo que esto quiere decir es que no es, mucha gente piensa, es el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá sí tiene becas, pero son para programas específicos y muy poquitos. La verdad que la mayoría son las universidades. Y lo que hace el gobierno es que esos fondos que destinaría a becas, lo que hace es se los pasa a las universidades y son ellas las que deciden a quién les van a dar esta ayuda financiera. Entonces, el primer paso es a través de esta página web que les estoy poniendo acá, que es el portal educativo de Canadá, es EduCanada. Ahí es una página web muy fácil de usar. Ahí van a ver uno de los tabs, universidades. Y lo que tienen que hacer es identificar la carrera que identificar las universidades que ofrecen la carrera que a ustedes les gustaría aplicar. Entonces, el sistema les hace 3 preguntas. Una es, ¿en qué idioma? Mencioné hace un rato, pues, que hay 2 idiomas oficiales, inglés o francés. El nivel, estamos hablando de una maestría. Y finalmente la carrera. Ya una vez ustedes ingresan esa información, el sistema les da un listado en el cual pues, ustedes van a ver una a una cuáles son las universidades y ahí directamente ya entran ustedes a la página web de cada una de las universidades para ver cuáles son sus requisitos específicos, fechas de admisión, etcétera, etcétera. Una cosa que yo siempre recomiendo, y lo digo porque personalmente yo lo hice cuando me tocó aplicar a mi maestría, es que cuando ustedes entran a cada una de esas páginas web de las universidades, ustedes tienen acceso a los nombres, a los profesores, a las facultades. O sea, ustedes pueden hacer un recorrido dentro de la universidad y van a ver la facultad de biología, o de ciencias, depende, ¿no? Cada una de las facultades tiene a su vez el listado de profesores y en muchos casos tienen hasta qué están haciendo esos profesores. En el caso de las maestrías, recuérdense que como ya mencioné, van a tener que hacer una tesis. Gran parte, por lo general, de su proceso de admisión va a depender que un profesor se convierta en su jefe de maestría. Porque ya son, bueno, creo que aquí igual yo no estuve, hay un comité de maestrías. Entonces, por lo general,
pues si ustedes de pronto ven y le escriben a este profesor, mire, soy fulano de tal, estudié esto, estoy muy interesado en aquello, he visto que usted está haciendo esto, como les digo, yo muchas veces le digo a las personas, a mí aplicar a una beca es casi como aplicar a un trabajo, o sea, si uno lo piensa, es más, hasta la misma aplicación lo van a ver como que si fuera un currículum vitae hasta cierto punto. Por lo cual, pues, o sea, entre más informados estén ustedes y hagan esos contactos, también cada una de las universidades tienen asesores para estudiantes extranjeros. Entonces, también si tienen alguna duda o algo, siempre es bueno que se contacten con el asesor para estudiantes extranjeros. Esto me lleva a mi cuarto punto y es vital. Y créanme, pues, no se imaginan cuántas veces he visto esto, que a la hora de mandar todos sus documentos, se aseguren que estén completos. Es decir, revisen ese listado de requisitos 10 veces si es posible, porque si de pronto por X o Y razón omitieron un documento, eso les puede retrasar el proceso tanto de admisión como de solicitud de becas 3 o 4 meses. Porque recuerden que son miles de personas aplicando cada año y cada semestre. Entonces, tengan, como les digo, es muy importante, asegúrense, como ya les expliqué, el proceso de legalización, todos aquellos documentos que necesiten ser legalizados, pues que tengan su estampa, como les digo, nosotros, la embajada es el último que pone ese último sello, después son 3 en total, así es que y asegúrense de hacerlo, como les digo, con tiempo. Otra cosa, en el caso de maestrías, siempre se valida mucho la parte práctica. Si ustedes han tenido oportunidad o sea, han estado trabajando en lo que fuese, siempre es importante incluir una carta de recomendación de su jefe o si fue algo académico, lo que sea. Cualquier experiencia que ustedes reflejen en la aplicación tiene que, yo lo recomiendo, tiene que pues estar debidamente documentado a través de una nota, ya sea, como les digo, de su jefe o de la empresa, etcétera. Esto es yo le llamo la ficha de los padres, porque esto básicamente pueden ver ustedes los costos que implican estudiar en Canadá. Una de las cosas por las que también quiero resaltar esta filmina es porque a veces mucha gente me dice, mire, pero o sea, porque es tan complicado aplicar una beca. Señores, miren lo que implica, o sea, son por lo menos 10,000, son como 40,000, 50,000 dólares anuales. Perdón, en los 4, bueno, en términos de una maestría podría ser hasta 30,000 dólares por los 2 años. Así es que es muy importante, como les digo, que ustedes puedan, pues al ver el sumo de los costos que conste, pues que es en dólares canadienses, los cuales pues son en promedio un 7% menos que el dólar americano, pero igual es una parte muy importante. Otra cosa que es, y eso hasta tiene asterisco, es la parte del seguro de salud. Como yo les mencionaba, en Canadá la salud es pública. Entonces, a los extranjeros se les pide que tengan un seguro médico. Entonces, por ejemplo, es importante cuando ustedes vean lo de las becas de determinar si les incluye eso, porque si no, en la mayoría de los casos es algo que ustedes mismos tendrían que costearse. Y obviamente, pues tampoco, Canadá, dentro de las becas no se cubren los gastos de pasaje. En este caso también, ¿cuáles son las funciones, pues, de otras formas? Como le digo, la más general, pues, lo primero que uno piensa es ok, que son las que ofrecen las universidades canadienses, sería este primer link. Otro también, una cosa que yo les digo, exploren aquí dentro de El Salvador. Yo sé que Van de Sal tiene programas específicos, si no me falla la memoria, en lo cual, bueno, son préstamos, pero son préstamos con un interés bastante favorable y a largo caso, pues puede ser una opción. Otros, por ejemplo, instituciones internacionales como el BID y
¿cómo es? La OEA también tienen programas de estudios, y recuerden pues que que Canadá es tanto miembro porque uno de los requisitos es que los estudios se lleven a cabo obviamente en países miembros, y tanto en la OEA Canadá es miembro, entonces son muy buenas oportunidades. Yo entiendo, pues hay programas específicos también del gobierno salvadoreño, el mismo CONACYT, pues estuvimos hablando hace un momento con Rina sobre estos. Los invito a que también busquen opciones, como les digo, fuera. Otra cosa, si quieren ver qué otras opciones están, los que se llama scholarship, que esto ya es para becas específicamente. Nosotros tenemos una beca de intercambio que se llama ILAP, que son líderes emergentes de las Américas, en el cual es un programa de 6 meses en que estudiantes pueden ir a estudiar, hacer un semestre de estudios en Canadá y que sea válido aquí en El Salvador. Funciona muy bien. Tenemos, si no me falla la memoria, son 7 universidades salvadoreñas las que ya están escritas, porque en realidad aquí es lo importante, es que la universidad salvadoreña o no, la universidad local tenga un convenio con una universidad en Canadá, y básicamente lo que este convenio eh, pide es que ambas instituciones reconozcan los estudios o los créditos, por decirlo así, que se hicieron, o las materias que se estudiaron en cada una de las universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien se fue a hacer su primer año, el primer semestre de su tercer año de carrera, aquí viene automáticamente a su segundo semestre. Y todas esas 3 o 4 clases que recibió en Canadá, pues son tan válidas aquí en El Salvador. El programa de Understanding Canada, esto es algo que también es muy interesante, por si tenemos algunos profesores por acá, que esto es específico para maestros, en los cuales, o miembros de facultades, en los cuales se puede aplicar a un programa específico de investigación. Por otro lado, también están las becas de doctorado Vanier, que estos son ya directamente para doctorados, y también tenemos la de postdoctorados, que son las Banting. Pero como les digo, esta es básicamente la excepción, no la regla. La mayoría pues de becas la dan las universidades, como lo mencioné antes. Ok, ahora parta también una parte muy importante, que es una vez recibo me aceptan en la universidad, me dicen que me van a dar la beca, qué es lo que necesito hacer, cómo es cuáles son los pasos. Lo primero es, si el programa es más de 6 meses, entonces necesita una visa de estudiante. Si es de menos de 6 meses, en algunas carreras técnicas, entonces uno entra como turista. Pero en este caso, pues la mayoría, y como les decía, hay que aplicar con bastante antelación, porque son por lo menos 3 meses. La aplicación se puede hacer en línea, o ya sea en el centro de aplicación de visas, eso es el BAC, que aquí en El Salvador está situado en Santa Elena, en las mismas oficinas de la OIM, de la Organización Mundial de Inmigración, ahí detrás de Holcim. Básicamente, como les digo, los requisitos, pues lo vital es la carta de aceptación de la universidad. Eso es muy importante. Como les digo, también dependiendo del nivel de beca, pues si no todas las becas son completas. Si acaso la beca no es completa, ustedes tienen que demostrar que tienen los fondos necesarios para cubrirse, para cubrir sus estudios. Un examen médico es necesario. Les van a dar un formulario en el cual un listado, aquí hay médicos locales que hacen los exámenes, y les digo, esto es pues básicamente porque eventualmente van a tener que tener un seguro médico. Obviamente, pues, como les digo, y con esto, pues, la universidad es parte de la información que manda la universidad, y después ya obtener el permiso de estudios a nivel federal. La página web de migración, donde ustedes pueden ver con más detalle todos los requisitos, es esta, que es cic.gc.ca, que esto, por cierto, para aquellos que alguna vez han considerado ir a trabajar a Canadá o se quieren emigrar a Canadá, esta es la página oficial del Ministerio de Inmigración. En Canadá, migración es un ministerio completo. Entonces,
A nosotros muchas veces nos dicen, mire que bien en Facebook, que no si hay programas, si no está en esa página web, no existe. Esta es la voz, como les digo, oficial, el portal oficial de migración del gobierno. Ok, otra pregunta que me hacen muchas personas, mire qué posibilidades tengo yo si puedo trabajar mientras estudio. Sí, cuando eres estudiante a tiempo completo, te permiten trabajar un total de 20 horas semanales. La ventaja que tiene Canadá versus otros países es que en su mayoría, países que te permiten trabajar, únicamente uno puede trabajar en el campus de la universidad. Y esto pues generalmente quiere decir que son trabajos que se gana uno el mínimo. Entonces, la ventaja de poder tener la oportunidad de trabajar fuera del campus es que uno puede, pues por un lado, obtener un salario mayor y por otro lado, hasta poder tener la oportunidad pues de sacar experiencia práctica dentro de una misma carrera, siempre y cuando que sean, uno, como repito, estudiantes a tiempo completo y no un máximo de 20 horas semanales. Hay otros, pues, como les digo, y eso es cada universidad, ustedes lo van a poder ver ya directamente con la universidad, en el cual, pues, hay carreras que incluyen una parte ya práctica. Y el programa de co-op es también otra alternativa. Eso las mismas, como les digo, las mismas universidades se lo van a decir si lo tienen o no, porque por lo general son a través de convenios, como decía, entre el sector privado y la academia. A partir de hace como 4 años, también Canadá ha implementado un programa bastante interesante en el cual un estudiante extranjero puede aplicar para un permiso de trabajo de 3 años una vez se haya graduado de la universidad. Esto hasta cierto punto básicamente implica obtener la residencia, porque uno de los requisitos, o mejor dicho, el requisito principal para poder obtener una residencia es haber trabajado 3 años en Canadá. Entonces, después de estos 3 años, si la persona opta por querer quedarse en Canadá, es relativamente fácil, no digo automático, pero relativamente fácil que cambiar de estatus de estudiante a ya residente. Otra cosa para aquellos, específicamente para aquellos en maestría, que ya tienen familia, pues el cónyuge puede, como que se llama también, aplicar a un permiso de trabajo. También pues está la parte esta de lo que se llama el Canadian Experience Class. Eso es como lo pueden ver en mayor detalle en la página que les mencionaba del Ministerio de Inmigración, CIC, en el cual pues son ya, bueno, en realidad son programas para, Canadá tiene un programa de inmigración, voy a hacer un pequeño paréntesis, un programa de migración bastante bueno, bastante concreto, dado que para mantener su desarrollo económico, Canadá, su población tiene que crecer el 10%. Eso quiere decir, ya que es un país que tiene 36 millones de habitantes, más o menos, que por lo menos anualmente están entrando a Canadá 300,000 personas. Eso, pues, como les digo, les da una grandísima oportunidad. Obviamente, son personas preparadas, pues hay programas específicos también para otros tipos de trabajos, pero a los cuales me refiero, ya porque asumo, estoy hablando con la mayoría de personas ya tienen títulos universitarios, que es algo que valdría la pena, si les digo, si les interesa, pues explorar en esta página web que les menciono del ministerio. Ok, esto básicamente ¿qué tipo? Los mitos, me dice, ya esto les voy a hacer honesto, ya hace un par de años la sección de migración, que por cierto, en el caso de El Salvador, aquí hay embajada, mucha gente se confunde, pero no tenemos sección de migración, sino como les mencionaba, la aplicación se hace en línea o a través del BAC, pero toda la documentación se va a México. La Embajada de Canadá en México es el centro regional de Panamá hacia arriba, en el cual pues llegan todas las aplicaciones. Para darles un ejemplo, pues la tasa de aprobación y estoy hablando básicamente en su mayoría turismo, es la tasa de aprobación es del 80%. Es más, para aquellos que tienen visa canadiense, visa americana, hasta hay un programa también, cuando ustedes entran a la aplicación, ahí les preguntan y la aplicación se borran como 5 o 6 pasos.
También en el caso de las visas de estudiantes, se da por la duración del programa. Otra cosa es muy importante es que su pasaporte tenga esa duración. No es como yo sé que mucha gente, en el caso de las visas, visas americanas son 10 años independientemente de la duración del pasaporte. En Canadá no. El pasaporte tiene que estar válido durante todo ese periodo. En términos de trámites, como les digo, todo se hace en línea y sinceramente es bastante similar al sistema de aplicación que tiene la visa americana. Ya como les digo, ya todo se hace en línea. Antes sí había un proceso en que se hacía una entrevista. Ahora, en realidad, lo único que ha cambiado, y esto no se debe, sino básicamente se ve al tipo de pasaporte salvadoreño, es que dentro del proceso de aplicación, uno de los últimos pasos es que le piden que se hagan lo que se llaman los biométricos, en el cual tienen que ir al BAC a hacerse, o sea, las huellas y el ojo, pero eso, como les digo, por el sistema, y es válido por 10 años, algo por el estilo. Eso sí tiene una validación extra. Bueno, ya en términos de interés, yo a mucha gente le hago la broma. Mira, en el caso de Canadá, Canadá tiene páginas web para todos. Estos son básicamente los que yo considero desde la parte del sector de estudios, que es pues las principales, o algo que es muy importante es la parte de las credenciales. Hay muchas veces, pues lastimosamente, Canadá y El Salvador no tienen ningún acuerdo en términos académicos, entonces uno tiene que asegurarse pues que sus estudios sean válidos. Por ejemplo, hay ciertas carreras, porque el proceso, por ejemplo, medicina, aquí pues uno entra directamente a la escuela de medicina. En Canadá no. En Canadá primero, que es similar a Estados Unidos, en el caso que se hace una aplicación, primero se estudia una licenciatura y después se aplica a la facultad de medicina. Entonces, para aplicar a una que, por cierto, es bien difícil porque es básicamente la carrera más cara que existe, ya una especialización en medicina se hace directamente con lo que se llama University Hospitals. Y ahí tienen que ustedes hacer un examen, tienen que hacerse hay un examen estándar para la entrada a la escuela de medicina, que si no me equivoco es igual al de Estados Unidos. Entonces, hay ciertos casos pues que sí se complica un poquito, y es por eso que es importante pues asegurarse que uno tenga los requisitos necesarios, o estar consciente de lo que les van a solicitar. En términos de contactos, pues como les digo, soy Romeo Calderón. Esa es mi dirección. También pues nos pueden contactar a través de la embajada. Esa es dentro de nuestro ssal.ca, es nuestra página web de la embajada. Sin embargo, pues si se quieren entrar más directamente a través mío, también estamos en Facebook. Les recomiendo que revisen o se hagan, si ya no lo son, fans de nuestra página web, nuestra página de Facebook, porque periódicamente también estamos en Twitter, ya que periódicamente tenemos, ahí montamos información. Ya con esto, pues, doy por terminada mi presentación. Espero les haya parecido interesantes, y con mucho gusto paso a la parte de preguntas. Muy amable por su participación. Ahorita solamente vamos a dar la participación a la licenciada Maritza Guerra, que nos tiene unas palabritas antes de dar paso exactamente a las preguntas. Sí, una vez más agradecer al licenciado Romeo Calderón, que siempre está dispuesto a colaborarnos en las diferentes ediciones de Expo Becas de Posgrado que hemos desarrollado en el transcurso de estos años. Está brindando información al pueblo salvadoreño sobre las oportunidades de becas que hay para seguir con estudios de maestría y doctorado. Los invitamos a todas las personas que están sintonizando este segundo día de la 18ª Expo Becas de Posgrado. Continúan en los días que faltan de
2021 del programa de becas complementarias del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el cual representa una ayuda para todos aquellos salvadoreños que obtienen una beca parcial. El Viceministerio de Ciencia y Tecnología, a través del NCONACYT, pues da un apoyo monetario para que puedan aceptar esa beca parcial y puedan realizar sus estudios de maestría y de doctorado. Pues nuevamente, gracias, licenciado Romeo Calderón, y siempre lo vamos a estar pues pidiendo su ayuda para las siguientes ediciones de las Expobecas de posgrado. Muchas gracias y dejo abierto en este momento la sección de preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Guerra. Pues en este momento vamos a leerlas para que el ingeniero Romeo Calderón pueda darle respuesta. Vamos a ver, la primera dice, si yo quiero aplicar a un doctorado y no maestría, ¿son las mismas instituciones y mismos procesos? Exacto. Exacto. Básicamente, como les decía, cuando ustedes entren al WEduCanada.ca, una de las preguntas que les hace es a qué nivel de estudio ustedes quieren llegar. Y una de esas es un doctorado. Entonces ahí van a ver las universidades que ofrecen la carrera que ustedes quisieran seguir a nivel de doctorado. Y ya directamente con ellos ya pueden ver cuáles serían los requisitos. Algo muy importante, y me disculpa porque, buena pregunta porque se me olvidó mencionarlo en la presentación, es que a nivel de becas, o sea, hay tres opciones, o sea, están, como les digo, pues, las scholarships, pero de ahí tiene lo que se llama las fellowships y las assistantships. Esos son becas en los cuales son, por ejemplo, personas que tienen ya experiencia práctica. Las universidades hasta cierto punto los contratan o ustedes entran a un programa en el cual básicamente la beca es un salario. Entonces, esto se da por lo general a personas que ya tienen una carrera previa. Entonces, siempre es muy importante pues ver, como les digo, qué tipo de alternativas les ofrece la universidad, pero sí, el proceso es exactamente lo mismo. Muchas gracias. Y ahora vamos con otra que dice, en mi caso particular no tengo jefe, pues yo soy el jefe. ¿Qué tendría que hacer para la carta de recomendación? La empresa. Y si es autocontratado, no sé cómo, ahí sí, buena pregunta. Bueno, puede hacer una carta diciendo, mire, yo tengo mi propia empresa y esta es mi experiencia. Pero si puede ser un tercer partido que firme esa carta, se lo voy a ser honesto, le va a servir mucho más. Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice, tengo experiencia remota con una empresa en Canadá, pero con un promedio de notas de 7.7, ¿recomendaría hacer el proceso? Es un poco difícil, pero le voy a ser honesto, depende de la carrera. Y si tiene, por ejemplo, la experiencia práctica suficiente para nivelarlo. Miren, mis papás tenían un dicho, el no lo tengo en la bolsa, lo que tengo que conseguir es el sí. Así es que vean, por lo menos vean las universidades, comuníquense, como les digo, una de las cosas, comuníquense con miembros de la facultad a ver si hay alguna oportunidad. O sea, en inglés dicen do your homework, hagan su tarea y vean pues a través de los miembros de las facultades si se podría contrarrestar. De acuerdo, bueno, la siguiente dice, ¿hay edad máxima para aplicar a beca de doctorado en Canadá? Sí, y eso las mismas universidades se los dicen, no recuerdo porque varía en programa, pero sí, creo que 45, pero es alto, pues tampoco es pero sí, sería la universidad misma la que les indicaría si son aptos o no. Bueno, ahora vamos con la siguiente, dice, mientras estudio, ¿podría trabajar remoto para alguna empresa local, pagar impuestos desde aquí y eso mandarlo como en forma de remesa? Perdón, ¿cómo? No le entendí. Dice, mientras estudio, ¿podría trabajar remoto para alguna empresa local, pagar los impuestos de aquí y eso mandarlo como remesa en forma, y eso mandarlo en forma de remesa? O sea, básicamente estar allá y trabajar por una empresa aquí. Cuando dice local El Salvador o local canadiense.
Creo que de esa forma lo está planteando. ¿Verdad? Bueno, si lo entiendo, supongo que es como que alguien que trabaja por un call center, o sea, el salario lo recibiría acá. Y de acá, pues, si de alguna forma se lo pueden mandar para allá, sí. O sea, en el caso de Canadá sería una transferencia, pero en teoría sí. La otra pregunta dice, ¿existen programas de posgrados para la carrera de medicina? Sí, pero es bien difícil. Es como creo que les dije, es la carrera más cara que existe. Así es que es sumamente competitivo y ahí es todo el mundo. Y creo que y a nivel de escuelas de medicina creo que son 10 o 15, o sea, no son muchos. Entonces sí existe, pero sí el nivel académico tiene que ser altísimo. Y el nivel del idioma. Porque muchos, en el caso de médicos, van a tener que lidiar con pacientes. Entonces, no solamente tienen que tomar ese examen que creo que es común también para los Estados Unidos, sino que también demostrar que tienen el suficiente nivel del idioma porque van a tener que lidiar con pacientes. Entonces, sí, pero sí es bastante difícil. Bueno, ahora vamos con la siguiente. Dice, posterior al trámite de apostillado del título universitario y el reporte de notas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entiendo que es necesario hacer otro trámite con la Embajada de Canadá. ¿Es así? Sí, exacto. Sí, porque lastimosamente entre Salvador y Canadá no existe un acuerdo de apostilla. Entonces, sí, la idea es que básicamente la embajada, porque es cuestión de firmas, entonces la embajada, lo que la embajada indica o autoriza es que efectivamente esa firma es válida y con eso ya es válido en Canadá. Sí, ya somos el último paso. De acuerdo. La siguiente dice, luego que me meto a la página de Edu, dice, a donde me dirijo, aún está el programa que tienen para estudiar desde acá y luego ir a trabajar por lo de la pandemia. Tendría que ver en la página, no. Algunas universidades ya comenzaron a aceptar estudiantes. Así que ahí tendría que ser la universidad específica y lo que lo puede averiguar ya cuando vea pues cuáles serían los requisitos o comunicarse con la universidad, con el asesor extranjero, cómo lo están manejando. De acuerdo, tenemos otra que dice. Pero hay algo muy importante, al hacer en línea, o sea, ya no se considera un estudiante a tiempo completo. Porque para ser considerado un estudiante a tiempo completo físicamente tendría que estar en Canadá. Entonces, hay salvo que la universidad tenga algún programa, pero por lo general uno solo puede trabajar cuando ha estado yendo a clases allá. De acuerdo. Ahora dice la pregunta, bueno, el comentario dice, en la información decía que se debía hacer la solicitud 8 meses antes. Entonces, inicio ahora el proceso, prácticamente estaría aplicando para ingresar en septiembre de 2022. Básicamente, o en enero, podría ser, porque nosotros al decir los 8 meses es por lo menos darse cuenta cuánto es la fecha límite para el periodo de que uno necesita o que uno quisiera comenzar, sí, porque ya para septiembre ya estamos muy tarde. Entonces, si la universidad tiene la opción de enero, podría ser una opción, si no tendría que esperar hasta septiembre. Ahí, como le digo, también depende si ya tiene el TOEFL, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo del nivel de preparación que tenga, que sea la persona pues que decida sí me puedo ir en enero o espero mejor a septiembre del año que viene para mejorar mi inglés, etcétera. Bueno, ahora dice otra pregunta. ¿Qué nivel de inglés necesito para poder aplicar una beca? Yo estoy en el nivel intermedio. Básicamente, la universidad le va a decir qué tipo dependiendo del examen que decida tomar, así le va a pedir por ejemplo, en el TOEFL son creo que es 60 o el promedio, no recuerdo exactamente, pero en la universidad le va a decir que para ser considerado en tal examen necesita sacar un mínimo de tanto en el TOEFL o dependiendo del examen, pero sí va a ser porque también depende en la carrera. Las partes de arte son en el cual pues, se necesita un conocimiento mayor que en la ciencia. Entonces, depende de la carrera y de la universidad misma.
De acuerdo, ahora dice otra pregunta. Tengo una pregunta. ¿Es que mi tío puede contratarme en su empresa y tener acceso a una beca y también proveer una prueba de que tengo un lugar donde quedarme con mis familiares en Montreal? Se puede ahorrar la estadía, pero su tío no lo puede contratar porque en Canadá, para que una persona pueda contratar a un extranjero, tiene que seguir un proceso. Entonces, lo primero que tendría que hacer su tío es buscar una autorización que le permita contratar a alguien. O sea, no es tan fácil. O sea, pero el hecho de tener a dónde quedarse, pues le facilita muchísimo. Bueno, otra pregunta dice, ¿es indispensable la experiencia laboral para aplicar a una maestría o cuentan No, también voluntariados? no, sí, no, como les digo, experiencia práctica. Entonces, ahí lo importante es que, y perdón que le interrumpí, en el caso de simple y sencillamente, pues te dará a demostrar que se hizo, que se tiene esa experiencia. Entonces, si fue voluntariado a través de una organización, yo repito, siempre es bueno pues que sea la organización la que básicamente dé una carta de recomendación, por decirlo así. Así es. Bueno, nos dicen también, esas becas complementarias del CONACYT tienen condiciones como por ejemplo regresar a El Salvador. Mi pregunta es debido a que según informaba el expositor en Canadá habían posibilidades de quedarse viviendo en el país. Voy a contestar esta pregunta. Definitivamente sí. Los esfuerzos que hacen los gobiernos para que su recurso humano se especialice al más alto nivel es para que haya un retorno en el desarrollo productivo del país. La condición es regresar al país y poner a disposición de la sociedad salvadoreña esos conocimientos adquiridos. De acuerdo, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Nos dice, ¿sabe usted si los costos de los exámenes de especialidad médica en Canadá son iguales que en Estados Unidos? Sí, sí, son sí, bastante similares porque creo, si no me equivoco, estas son las mismas compañías, porque muchos de esos exámenes son válidos, creo que la mayoría, si no todos, son válidos, y ahí mismo dice, son válidos tanto en Canadá como en Estados Unidos. De acuerdo, hay otra que dice, si no tengo una beca y decido hacer un préstamo y financiar mis propios estudios de maestría, ¿eso dificulta la obtención de visa? No, porque básicamente lo que entonces haría el banco es decirle que usted tiene ese dinero disponible. Entonces, de una forma u otra, eso es normal, al contrario, pues más, muchas personas lo hacen. Entonces, sí, no, para nada. Y lo importante es pues que el banco, al momento de aplicar, pues que ya el banco le dé una carta indicando que efectivamente usted tiene acceso a esos fondos. Bueno, dice otra, soy médico general, egresada hace 6 años. Si quiero hacer una especialidad, ¿a qué universidad puedo aplicar? Como le digo, son de memoria, no las conozco, pero ahí puede ver las escuelas de medicina. Y creo que son como 10, no son muchas en Canadá. O sea, Canadá solo tiene 36 millones de habitantes, entonces no, como les digo, por eso es sumamente, la competencia es alta porque son pocas las universidades y pocos los puestos. Pero sí sería identificar a través del CEI, de la educanada.ca. Nos dice otra, ¿puedo tomar un curso de inglés en Canadá y luego hacer el posgrado? No, o se lo paga usted, pero en Canadá para las becas no, porque requisito esencial para una beca es tener el nivel del idioma. Entonces, lo que puede hacer es sacar un curso de inglés y regresar a El Salvador y aquí volver a aplicar, pero no se puede hacer el cambio automático. Bueno, nos dice otra pregunta, que el CUN es de 8.65, que si es lo suficientemente competitivo para una beca. Depende de la universidad y depende del programa. Pero como les digo, ya de arriba, de 8 para arriba son considerados. Así es que, pero ahí es más, puede averiguar directamente con la universidad. La misma universidad le puede decir que sí o no. Y como les digo, depende también de la carrera.
Por ejemplo, las ciencias, tener un 8 puntos en ingenierías o cosas con matemáticas y cosas por el estilo, pues es bastante impresionante. Y la última pregunta sería, ¿podría ir a estudiar un idioma y luego aplicar a un permiso de trabajo? No. Lo puede hacer, pero se tiene que regresar a El Salvador. No puede cambiar de estatus. La única forma que le permite cambiar de estatus es que si ha entrado a ese programa que mencioné de los 3 años. Pero si usted entra con visa de estudiante y quiere quedarse, tiene que regresar a El Salvador y aplicar desde acá para cambiarse a residente. La única forma es, como le digo, a través de ese programa que ya las mismas universidades. Tenemos 2 preguntas más. Una dice, ¿cuál es la cantidad de evidencia de fondos que se debe presentar para la visa, ya sea con beca o con financiamiento propio? Dependiendo del costo de los estudios, porque la misma universidad le va a decir, le va a costar tanto. Entonces, dependiendo de lo que le diga la universidad, así tiene que ser el acceso a fondos. Como les mencioné en el cuadro, las universidades hay una cierta variación en el costo de matrícula. Entonces, dependiendo de eso, y también la ciudad donde vivan. Por ejemplo, Toronto, si ustedes deciden irse a Toronto, o alguien mencionó Montreal, Toronto y Montreal el costo de vida es un poco más alto que Halifax, por ejemplo, o New Brunswick. Entonces, la misma universidad les va a decir cuánto es lo que necesitan. Y bueno, hoy sí la última dice, si gano una beca de una universidad en Canadá, ¿qué tan factible es que la embajada le dé un permiso laboral a mi cónyuge? No es la embajada, nosotros no, o sea, como mencioné, a la hora de aplicación, de aplicar como estudiante, si uno está casado, al cónyuge también se le da visa. O sea, de eso, una de las cosas que es muy importante es que también a la hora de un cónyuge o una familia tienen que demostrar que tienen los suficientes medios para que todos vivan allá. Ese es como quien dice la parte principal, pero sí, sería a la hora de aplicar, sería el permiso o la visa, por decirlo así, se la da el gobierno, es parte de la misma aplicación del estudiante. Bueno, ya solo nos piden nada más que si nos puede compartir, por favor, nuevamente el link de la página. Bien. Bueno, sí, que más fácil, ¿de cuál de las dos? ¿De migración o de educación? Ambos. Si quieres, se lo pongo en el chat. Ah, sí. Aquí se lo voy a poner. Muchas gracias. Ya les queda migración. www.cic. Y educación. Así ya les queda en el chat. De acuerdo. Bueno, de esta forma agradecemos nuevamente la participación del ingeniero Romeo Calderón de la Embajada de Canadá, que pues como siempre nos acompañan en este tipo de eventos, siempre informando pues a toda la población salvadoreña esas oportunidades y esa información tan importante para que pues puedan accederse a esas becas que ofrece el país de Canadá. Así que pues nuevamente muchas gracias, ingeniero, y pues como siempre esperamos que siga participando con nosotros para poder siempre llevar más información a más salvadoreños. Con gusto, ¿no? Y los felicito a ustedes por estas iniciativas. Yo sé los retos que conlleva ahora hacerlo virtual. Creo que nos hemos adelantado. Corrina, hablábamos el otro día de eso, ¿no? Pero así es que, pero con mucho gusto, a la orden. Muchas gracias. Sí, solo una palabrita con Romeo. Muchas gracias y les invito también a que se suscriban en nuestro registro que está en nuestra página web www.conacid.gov.sv.
y buscan la sección de la Gerencia de Formación y Becas de Posgrado. Y además pueden solicitar asesoría gratuita para, no únicamente para Canadá, ¿verdad? Ahorita pues esta asesoría ha sido de primera mano, pero en general, dependiendo de su perfil, podemos darle la asesoría gratuita. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Feliz día.